Hola Cáncer, buenos días, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que de esta manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, a que veas el video completo porque tu tiempo de visualización nos ayuda mucho y sabrás cómo ganar premios. También quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago y si deseas una conmigo, en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. Sepárala con tiempo porque no vamos a trabajar a finalizar diciembre y primeros días de enero. Bueno, hoy estamos en un especial llamado esto quiere decirte esta persona. Si quieres saber sobre economía, te invito a ver el video semanal, el tarot semanal que se sube domingos y lunes. Y si quieres lectura para solteros, te invito a ver el especial de amor que se sube viernes y sábados, ¿ok? Bueno, recuerda que la lectura no tiene fecha específica y estamos con Cáncer solar, lunar, ascendente o Venus. Recuerda que esta lectura pues tiene dos partes. Primero vamos a ver tu mensaje general de los ángeles para esta situación y luego la pregunta en cuestión. Bueno, si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para hacerlo. Te dice: fecunda al mundo con tu amor. Mira que durante los próximos días, mi hermoso Cáncer, siento que el universo te va a dar en la capacidad de dar mucho amor, de dar amor desde el fondo de tu corazón. Y esto es muy bonito porque habla de fecundar al mundo con tu amor. Valga la aclaración, no te está diciendo que tengas chorrocientos mil hijos, ¿no? Te está diciendo es que en cada cosa que tú hagas, en cada cosa que tú digas, pues le coloques muchísimo, pero muchísimo amor y ya vas a ver cómo el universo, lo que fecundas, lo que siembras, lo vas a recoger, ¿sí? Entonces es un mensaje muy bonito que nos habla acerca de amar cada cosa que hacemos y cada situación en la cual estamos, colocarle muchísimo, pero muchísimo amor. Si tú crees que el amor que siembras lo vas a poder cosechar, declara hecho está y escríbelo en los comentarios, ¿ok? Te dice: tus obras revelarán los orígenes. Esto quiere decir que lo que tú siempre haces, tus acciones, realmente dicen mucho más que tus palabras en los próximos días. Y que esa persona especial de la cual quieres saber qué tiene para decirte está analizando muy pero muy bien cada uno de los pasos que vas a dar durante los próximos días. Así que medita muy bien antes de decir algo, hacer algo, publicar algo, porque esa persona está analizando más que tus palabras en los próximos días, está analizando tus acciones. Te dice: sufrirás una transmutación. Sí, hay un cambio súper bonito y siento que este cambio llega muy relacionado al amor. Sí, siento que estás en una etapa de la vida donde anhelas por fin paz y tranquilidad en relaciones y esa personita también. Entonces yo veo que algunos de los cáncer aquí se van a encontrar en situaciones en las cuales antes hubieran podido reaccionar de otra manera y ahora todo lo van a ver con ojos de amor, de sabiduría, claro está, pero sí con un cambio muy diferente. Se van a asombrar de cómo ustedes mismos van a reaccionar a una situación en los días venideros. Bueno, vamos a ver entonces ahorita la lectura. La pregunta en cuestión, que es que tiene esta personita para decirte. Vemos iniciales importantes en el amor durante los próximos días. Tenemos la letra H, la letra S, aquí la he puesto como al revés, que hay un pedacito de vela. Cuéntenme cómo van en esta Navidad y suscríbanse y activen la campanita para que apoyen nuestro refugio. La letra C, la letra N y la letra A.
Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o las iniciales de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Vamos a ver qué tiene para decirte. Quiero que sepas, Cáncer, que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón. Cáncer es una persona muy especial para mí y allá donde estés te mando un abrazo enorme. Bueno, tenemos los serafines del amor puro y elevado. ¡Wow! Qué bonito mensaje para ti, mis hermosos. Te dice que esta personita especial piensa que tú eres un ser original con unos sentimientos muy lindos, muy leal y con un corazón muy bondadoso diseñado para hacer el bien. Miren que, como les digo, cuando empezamos a dar amor es como que lo mismo se retribuye, ¿sí? Y yo veo que esta personita tiene, o más bien te tiene a ti en un muy buen concepto. Siento que han tratado quizá de influenciarle para que piense cosas malas de ti, pero en el fondo sabe qué clase de persona eres, sabe qué clase de energía mueve tu corazón realmente y que cada cosa que haces siempre la das con el corazón. Ese Cáncer sentimental, ese Cáncer bueno, pues está allí. ¿Sí? Ok. Bueno. Por otro lado, vamos a ver qué nos quiere decir nuestro tarot y te invito a que en este momento digas el nombre de esa persona especial en tu mente, completo. Bueno, comenzamos con esta reina de bastos y esta persona definitivamente ve en ti un alma honorable, ¿sí? Esta persona quiere decirte que no le interesa y no le importa realmente qué es lo que están hablando de ti. No le importa si las demás personas están diciendo es que Cáncer es esto, es que Cáncer lo otro. Además, a ti te ve como una persona instruida, una persona práctica, una persona que sí es capaz de tomar la iniciativa, ¿sí? Miren que definitivamente alrededor de esta situación hay alguien como que es adulador o aduladora, me explico. Alguien que siempre está ahí como lamboneando, dicen en mi país, pero a la larga siento que no está siendo totalmente claro contigo, con lo que realmente piensas sobre ti. Ha habido como una persona intentando sembrarle cizaña en el corazón, pero como te digo, la percepción que tiene Cáncer, más bien la otra persona cerca de Cáncer, es muy fuerte, es muy firme y esta otra persona así aduladora no ha podido como intentar digamos como afectar tu imagen. También esta carta del consultante es una carta que me está diciendo en este momento que quizá tu persona especial está padeciendo algún tipo de enfermedad física, algún tipo de dolencia y que justo en estos días no quiere expresártelo. ¿Por qué? Probablemente por no preocuparte, probablemente porque le parece que están en fiestas y no es el momento de hablar acerca de estas cosas. O quizá porque es este tipo de personas que siempre está acostumbrado a callar todo aquello que le está sucediendo con el fin de nunca dar preocupaciones y más bien mantener como una imagen fuerte. Quizá te están diciendo tus guías que prestes un poquillo de atención a la salud física de tu persona especial, porque si siento que aquí hay alguien que está como muy enfermito, me resuena mucho su columna o la parte cardiovascular. También hay algunos que han estado como con dolores abdominales ya de hace varias semanas y pues te está diciendo préstale atención a tu pareja en ese sentido.
Nuestra tercera carta es una carta que en otros contextos se podría como interpretar como algo difícil, algo feo. Sin embargo, es como irónico porque ese mismo 10 de espadas al lado de una enfermedad, como casualmente lo estamos hablando, bueno, casual no porque casualidad no existe, todo tiene un propósito, te habla acerca de sanación. Entonces está diciendo que probablemente esta situación que esté viviendo tu personita especial están como a tiempo de actuar, están a tiempo de tomar medidas para que tu persona especial no vea como una afectación mayor en su salud, sino que realmente sí están en el momento indicado para actuar, para tomar medidas. Bueno, veamos qué más quiere decirte esta personita especial. La carta del Áquer, una carta que te está diciendo: te deseo muchísimo, te deseo infinitamente, extraño tener ese contacto sexual contigo, extraño tener días de intimidad a tu lado, necesito que saquemos un espacio, que saquemos un tiempo lejos de las demás personas solamente para estar tú y yo, Cáncer, porque realmente extraño todo lo que tú eres para mí, ¿sí? También la carta de la que es una carta que nos advierte acerca de trabajos de hechicería o de mala influencia. Yo creo que la mala influencia definitivamente es esta persona de aquí, que como te digo ha intentado sembrar como cizaña, pero también nos advierte de que quizá la enfermedad de tu persona especial podría estar relacionada con trabajos de hechicería, de magia negra, y sería bueno que te hagas la limpieza que está en mi canal y que tomes algún tipo de amuleto de protección. Te invito a que coloques un vasito con agua, con vinagre blanco, el de vino, no importa si no es el más caro, pero sí lo coloques, y con sal. Si no tienes sal marina en casa, pon la sal. La idea es que la sal y el vinagre pues hacen como un efecto de ionización y esto neutraliza mucho malas energías. También que siempre tengas algo de plata. Yo tengo el cofre de plata de mi abuela. Entonces sería buenísimo, y también que hagas la oración contra las brujerías al menos durante 30 días. Sí, mira que definitivamente nos está hablando acerca de esta mala influencia de una persona súper desleal. Y esto tienen las cartas realmente para mostrarte alrededor de esta personita especial. Sí, esto quiere decirte, siento que tu persona quizá ya desconfía de quien le está hablando mal de ti o quien a ti te habla mal de él o de ella. Y pues escúchale porque esta vez tiene mucha razón. Mira que es alguien intentando generar em, ob- eh, como disensiones, peleas, generando un obstáculo. También debes de tener mucho cuidado en estos días porque quizá puede haber como un embarazo no deseado. Bueno, mil y mil gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Te envío todas mis bendiciones, ya te cuento los requisitos. Debes suscribirte, activar la campanita, darle like a este video. Déjanos un emoji con una fruta en los comentarios y así estaremos pendientes en el sorteo de una lectura y en los en vivo. Te envío con todo mi corazón miles de bendiciones y te quiero muchísimo, Cáncer. Bueno, sígueme en Facebook y en Instagram.